Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristel Milagros Juárez Chirito, soy estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y el día de hoy, en el curso de cirugía bucal y maxilofacial 2, hablaremos sobre un artículo que nos refiere sobre el uso de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. La extracción de terceros molares mandibulares impactados es la cirugía dentoalveolar menor más común en un consultorio. Pueden surgir algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y postoperatorio. Una de estas complicaciones es el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro pero posiblemente irreversible. Lo que nos indica este artículo es que las tasas de complicación del daño del nervio alveolar inferior como resultado de una extracción de tercera molar oscila entre el 0.5% al 5%, mientras que el daño permanente se ve en un 1%. Las sugerencias para evitar algunos factores de riesgo son la experiencia del cirujano, el método de anestesia, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior. La íntima relación anatómica entre la raíz del tercer molar y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en la última década como uno de los principales factores de riesgo para deterioro sensorial postquirúrgico. Es por ello que se han recomendado diferentes técnicas de imagen, como por ejemplo la radiografía periapical, la radiografía panorámica, la tomografía con BIM y la resonancia magnética, siendo las más utilizadas la radiografía panorámica y la tomografía con BIM. Es por ello que el objetivo de este estudio fue determinar si existe correlación entre los factores de riesgo radiográfico y las deficiencias sensoriales postquirúrgicas. El siguiente artículo de investigación nos dice que para este estudio se evaluaron a un total de 120 pacientes. Ellos fueron elegidos debido a la distancia entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica, y se evaluó la función sensorial del nervio alveolar inferior y se confirmó que estaba intacta para todos los pacientes antes del procedimiento quirúrgico. Dentro de los datos del paciente se le pidió pues la edad, el sexo y se le evaluó el tipo de impactación según la clasificación de Pelley-Gregory y la clasificación oclusal, y también ellos firmaron un consentimiento informado. Las variables que se tuvieron en cuenta para la evaluación de las radiografías panorámicas fue el oscurecimiento de la raíz, la interrupción de la línea radiopaca, el desvío del canal del nervio alveolar inferior, las raíces de los terceros molares oscuras y bífidas, la deflexión de la raíz, el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento de la raíz de la tercera molar. La variable de resultado fue el entumecimiento en el labio inferior ipsolateral, que se definió como deterioro sensorial en comparación con la sensación en el lado contralateral. Dentro de los resultados tenemos que a la evaluación de las radiografías panorámicas se observó el oscurecimiento de la raíz en un 35% de los pacientes. La interrupción de la línea radiopaca lo observaron en un 58.3%. La derivación del canal alveolar inferior se observó en un 22.5%, la bifurcación y oscurecimiento del ápice se observó en un 20.8%, la desviación de la raíz se observó en un 23.3% y el estrechamiento del canal alveolar inferior en el 38.3%, y por último el estrechamiento de la raíz se observó en un 21.7% del total de los pacientes. El deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior de la tercera molar es una complicación en el labio inferior, pero en pocos meses se va a ir recuperando. La complicación más común es la disfunción nerviosa después de la cirugía de terceros molares, y esta va a ser después de la osteitis alveolar, y su incidencia oscila entre el 0.5% al 5%. El deterioro sensorial postquirúrgico del nervio alveolar inferior suele ser autolimitado en unos pocos meses. Aquí podemos observar unas imágenes en las cuales podemos evaluar las variaciones que pueden existir al momento de evaluar la radiografía panorámica, como por ejemplo en la figura A observamos el oscurecimiento de la raíz, en la figura B la interrupción de la línea radiopaca, en la figura C el desvío del canal del nervio alveolar inferior, en la figura D las raíces del tercer molar se van a observar oscuras y bífidas.
En la figura E observamos el desvío del canal del nervio alveolar inferior. En la figura F vamos a observar el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. En la figura G también evaluamos el estrechamiento de la raíz de la tercera molar. Y por último, en la figura H observamos el cambio quístico cerca del canal. Conclusiones. En el siguiente estudio de investigación se observaron que existen 7 signos radiográficos, de los cuales solo 3 son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio, y entre ellos tenemos la interrupción de la línea radioopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. Ahora, se debe recomendar una modalidad de imagen más precisa, como por ejemplo la tomografía computarizada con BIM, a aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos.